Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Detienen un camión palestino con explosivos para atentar durante el Día de la Independencia israelí. Un emotivo y espectacular acto en el Monte Herzl de Jerusalén, con discurso de Netanyahu, da inicio a los festejos por los 70 años. Indignación en Alemania por un ataque antisemita de un inmigrante árabe a 2 judíos con kipá. 3 empresas belgas denunciadas por exportar a Siria toneladas de productos para la fabricación de gas sarín. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la agenda cultural. Guardias de seguridad israelíes detuvieron el miércoles a un terrorista palestino que conducía un camión con un artefacto explosivo para atentar el Día de la Independencia que Israel celebraba esa noche. Los guardias fronterizos detectaron los explosivos durante un chequeo rutinario en los territorios en disputa en un puesto de control cerca de Jenin. El artefacto se encontró en el techo del camión. Bueno, por suerte lo pudieron detectar. La verdad que es un poco estúpido, sabiendo que los chequeos iban a ser muy intensos en estos días, como están siendo, porque cuando Israel festeja, pues los demás quieren amargarles los festejos. Ya veremos, cuando ustedes escuchen esto, seguramente ya se sabrá qué es lo que tienen preparados para este viernes los gazatíes. Ya han probado la manifestación multitudinaria que fue la primera, la quema de neumáticos que fue la segunda, luego siguieron ahora con las cometas incendiarios que largan al vuelo, a ver con qué se descuelgan este viernes, pero ninguna de esas cosas han logrado amargar las celebraciones de las que vamos a hablar ahora. Durante el gran acto que inauguró los festejos del 70 aniversario de la independencia, que celebra según el calendario hebreo, el primer ministro Netanyahu destacó que el éxito de Israel no ocurrió de la noche a la mañana. Acabamos de empezar. 70 años es un abrir y cerrar de ojos en términos históricos. No tengo dudas de que dentro de 70 años Israel será aún más fuerte, incluso más próspero de lo que es hoy, dijo el mandatario durante el discurso del acto de encendido de antorchas en el Monte Herzl de Jerusalén. Asistieron a la ceremonia miles de personas, entre ellas las principales autoridades del país. En el evento, con efectos luminosos y una compleja escenografía, el público contempló un largo espectáculo con recreaciones, actuaciones de cantantes, actores y bailarines que, junto con la música de un coro y una orquesta, repasaron la historia de los judíos con pasajes como la época del Holocausto y la creación posterior del Estado de Israel. Entre las cantantes que participaron en la ceremonia estuvo la representante israelí en Eurovisión 2018, Neta Barzilai. Sí estuvo ella, pero a pesar de lo que alguien puso en una crónica que salió publicada hoy, no cantó la canción que va a Eurovisión. Esa persona vio a Neta Barzilai y dijo, está cantando la canción de Eurovisión. No. Sorprendió porque esta ceremonia está preparada desde hace mucho, pero ella no ha sido seleccionada para cantar en Eurovisión hasta hace muy pocos meses. Con lo cual el tiempo de preparación de esta canción era muy corto, y aparte Neta Barzilai no se presenta en el escenario con una banda ni con una orquesta, sino con un pequeño aparato que se llama looper, que hace bucles de sonido, y ella empieza a cantar encima de su propia voz hasta que se produce un bucle, y sobre ese bucle pues empieza. Hizo una versión extraordinaria de una canción que tiene una historia muy larga, porque primero la cantó estas tropas militares que tan famosas en los años 50-60 en Israel, Leakat Nahal, habla de la vida en un kibutz, con la vida en la agricultura, un tema un poco hippie, podría decirlo, y que luego fue versionado en los 70 con otro rollo mucho más rockero por el grupo Kaveret, y ahora esta chica ha hecho una versión con mucha tecnología y mucho ritmo, y se ha mandado una actuación que se ha metido a todo el mundo en el bolsillo, y estaba sola ella en el escenario. Todas las otras actuaciones eran
muy populosa, ¿sabes? Salen 200 niños a bailar con el grupo Atikva Shesh, aparece de pronto el cantante y hay unos bailarines, 300 bailarines, era todo así muy grande. De pronto, ella sola en el escenario, la verdad que fue maravillosa. Bueno, aparte de todo esto, yo he visto la transmisión en directo un rato, y luego el visto, terminado de ver el espectáculo con una retransmisión, en la cual pues se ve que en otros canales tenían la misma señal, pero había comentaristas. Entonces estaban midiendo el tiempo que duró el discurso de Netanyahu, porque teóricamente, o sea, tradicionalmente, en estos aniversarios del Estado, el que habla es el presidente del Parlamento, de la Knesset, y no el primer ministro. Nunca lo ha hecho ni el primer ministro ni el presidente. Pero esta vez la ministra de Cultura se empecinó que tenía que ir Netanyahu porque es una cifra redonda, 70 años, y que se establecía que a partir de ahora, cada vez que se cumplen otros 10 años más, pues el primer ministro va a poder hablar. Total, hasta que venga el próximo. Así que, bueno, se midieron los tiempos y el discurso de Netanyahu fue más largo, y estos comentaristas decían que era se había puesto en campaña electoral y era su primer discurso de la nueva campaña electoral. Pero fue todo muy bonito, y a mí lo que más me llamó la atención, aunque no es la primera vez que vemos, son estos drones, nubes de drones con luces que forman figuras en el cielo. Lo hemos visto recientemente, creo que eran en la inauguración de los Juegos de Invierno en Corea del Sur, pero en este caso las figuras que hicieron fueron mucho más sofisticadas. Eran 300 drones con luces de varios colores, y hubo una que a mí me llamó particularmente la atención, porque en algún caso, como al principio había una figura fija con la cara, el perfil de Theodor Herzl, después el perfil de una figura que simbolizaba a Israel durante los primeros años, etcétera, etcétera, las banderas, los colores de la bandera, al final el logotipo con del 70 con el Maguen David, con el escudo de David, pero hubo un momento que se formó una paloma de la paz, de estas con una rama de olivo en el pico, pero la paloma movía las alas. Era fantástico el efecto, ver en el cielo eso, ¿no? Bueno, aparte de todos los efectos y fuegos artificiales que siguieron a ello. Un ataque antisemita perpetrado por un inmigrante de origen palestino contra 2 jóvenes israelíes que llevaban kipá en Berlín ha generado este miércoles indignación en Alemania y ha provocado muestras de repulsa por parte de políticos de varios partidos. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, lo ha calificado de intolerable, y un representante de la comunidad judía en este país ha dicho que cada vez es más problemático mostrarse abiertamente judío. No se puede permitir que los judíos vuelvan a sentirse amenazados entre nosotros. Tenemos la responsabilidad de proteger la vida judía, agregó. El ataque fue filmado por la víctima, se produjo en pleno centro de Berlín y, según informaciones de un diario, su principal autor es un sirio de origen palestino. En el vídeo se ve cómo el atacante golpea a la víctima repetidamente con un cinturón y lo llama Yahudí, judío en árabe. Muchos otros políticos alemanes se unieron a la condena. En 2017 se registraron en la capital alemana 947 incidentes antisemitas, un 60% más que en el año anterior. Según la policía de Berlín, los casos de antisemitismo se han duplicado desde 2013. Sí, este ataque antisemita no hubiera llamado tanto la atención porque en realidad no produjo una muerte ni unas heridas graves. Lo que sí es que estos chicos que fueron agredidos tuvieron la suficiente entereza como para empezar a filmarlo. Y entonces vemos cómo hay un chico joven que con un cinturón le pega latigazos y le grita judío en árabe. Y durante unos segundos pasa eso y luego no se sabe muy bien quién le empieza a decir de que va a llamar a la policía, y este chico sale corriendo, y el que estaba filmando incluso muestra algunas de las partes que tiene enrojecidas él mismo. Este vídeo es muy cortito y está colgado en nuestra página web
dura menos de un minuto, les recomiendo que lo vean, tiene subtítulos en inglés, pero se va a entender perfectamente qué es lo que dicen y de qué se trata. 3 empresas belgas han sido denunciadas por las autoridades aduaneras del país por haber exportado a Siria sin la autorización necesaria un producto utilizado para fabricar armas químicas como el gas sarín. Entre mayo de 2014 y diciembre de 2016, 2 compañías exportaron en 24 envíos 168 toneladas de isopropanol, un componente químico presente en desinfectantes y productos de limpieza. El juicio comenzará el próximo 15 de mayo en Amberes. Además del isopropanol, las empresas también exportaron otras sustancias: 77 toneladas de metanol, 219 toneladas de acetona y 21 toneladas de ciclorometano. Desde julio de 2013, la exportación de estos productos a Siria necesita una autorización especial porque fue prohibida por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Sin embargo, Bélgica es el único país europeo que ha continuado con la exportación de isopropanol a Siria después de esta fecha. Mientras empiece el juicio, varias formaciones políticas han culpado al gobierno de priorizar cuestiones económicas sobre temas de derechos humanos. No es la primera vez que Bélgica se encuentra envuelta en una polémica por la exportación de armas al extranjero. En 2012, una empresa de armamento envió armas a movimientos insurgentes en Libia. Sí, uno tiene la idea de que Bélgica, que es un país donde el respeto por los derechos de los ciudadanos es tal que recordemos que hace 1 año, 2 años, cuando hubo los atentados terroristas, pues no se hacían persecuciones detrás de los terroristas después de las 8 de la noche porque estaba prohibido tocar el timbre a los vecinos y molestarles, aunque estuvieran en persecución de terroristas. Es tal el respeto a los derechos humanos en casa como el desprecio que tiene por los derechos humanos fuera de casa. O sea, todo el mundo, ante los ataques reiterados del ejército sirio, con gases químicos. Estamos hablando de que en julio del 2013 toda la Organización para la Prohibición de Armas Químicas ya puso un veto y alertó a todas las naciones porque habían supuestamente desarmado, te recordarán los oyentes, de que se había desarmado de armas químicas al gobierno de Siria. ¿Pero qué pasó? Pues que Siria los compró. ¿Y a quién se lo compró? Pues ¿para qué irse más lejos? A una compañía, a compañías belgas con todas las garantías de seguridad. Y estos estaban vendiendo, pues, vamos a ver, estaban vendiendo gas químico, gases para matar gente, gases nerviosos, gases que producen enfermedades mortales y lo hacen sin ningún problema de conciencia. Así lo hacía el gobierno porque en este momento pues limitar eso hubiera afectado quizás en algún 0,0000% a su economía. Pero es que estamos hablando, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo veo una noticia como esta y después veo las condenas que hace el Consejo Internacional de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra y todas las veces que se reúnen condenan 5 o 6 veces a Israel y no se ocupan de nada más. Aparte de condenar a Siria, este Consejo de Derechos Humanos tiene que condenar a Bélgica, expulsarlo del Consejo Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es que venden estos productos que ni siquiera son armas? Son armas que están prohibidas desde la Primera Guerra Mundial por todas las naciones del mundo porque se ha visto que sus efectos no introducen nada definitivo en el aspecto militar, o sea que no afectan al final de la guerra, a lo que sea, y simplemente es crueldad para con los civiles, no con los militares. Los militares, incluso en la Primera Guerra Mundial, ya disponían de mascarillas. Y en el momento que tienes una máscara, pues también seguramente tienes una inyección de atropín o algún otro componente para combatir eso. Por la sociedad civil, los civiles no tienen eso, los niños de Duma no tienen eso, pero justamente por eso mismo los utiliza el gobierno de Siria, porque es totalmente inmoral, porque es lo peor que uno se puede imaginar desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Pero
Y ahí tenemos a Bélgica, que seguramente habrá hecho estos días, ha pasado también algún homenaje a las víctimas del Holocausto, pero ellos no tienen ningún problema en facilitar elementos para generar muertes tan terribles, o incluso no muertes sino heridas, pero tan terribles y perdurables como las que se hicieron durante la época nazi. Así que Bélgica... Yo le doy, como diríamos en Eurovisión, 12 points para que se vaya o que sea castigada de todas las instituciones internacionales que tienen que ver con derechos humanos, incluida la UNESCO, pero principalmente el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Esto no se puede ver como un problema interno, que ellos lo hicieron según las leyes de Bélgica, ¿vale? Estos 3 empresarios posiblemente no sean juzgados o lo que sea. Al que hay que condenar es al país, a Bélgica, que permitió eso. Así cerramos esta primera parte de las noticias de hoy y de esta semana, Jorge. De esta semana, así que yo ya aprovecho y saludo el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Comenzamos la segunda parte de estas noticias de hoy en la agenda cultural con Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos? Pues comenzamos hablándoles de una conferencia, de un encuentro que tuvo lugar en la sinagoga de St. John en Londres, donde se reunieron más de 500 personas de la comunidad judía para escuchar un discurso acerca del creciente antisemitismo y el aumento de los grupos radicales islámicos en Gran Bretaña y en Europa. El tema, la conferencia se titulaba «Es hora de irse, judíos en Gran Bretaña y Europa». Se puede preguntar más alto, pero no más claro. Se trataba de una conferencia ofrecida por la reconocida periodista, autora y comentarista política Melanie Phillips. En su discurso, Phillips formuló fuertes preguntas de gran calado sobre la viabilidad a largo plazo de la comunidad judía en Gran Bretaña y Europa, en un contexto de creciente antisemitismo. El evento se celebró al final de Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto, y el acto contó además con un breve discurso del director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, Simon Samuels, quien habló del horror ante la tendencia actual de los ataques antisemitas en Europa y en Francia especialmente. Bueno, y también habéis hablado en Berlín, hemos hablado de ese ataque en Berlín. Bueno, pues este clima es el que genera preguntas como estas, preguntas preocupantes que se están empezando a hacer en muchas comunidades judías en Europa y que queríamos traer aquí a la agenda cultural y social de Radio Sefarad para que sepan qué están pensando y qué están sintiendo comunidades judías tan importantes y con una tradición como la tan consolidada como la británica. Uh-huh. Pues aquí las dejamos para que tengan conocimiento de ellas. Continuamos ahora, Raquel. Cambiamos de tema radicalmente, vamos a un día feliz, al Día Internacional de la Danza, que como saben se celebra el 29 de abril todos los años. Y en este caso, ¿por qué les hablamos de este Día Internacional de la Danza? Pues no tanto como para presentarles iniciativas que se van a dar en el contexto de este día, en el marco de este día, protagonizadas por artistas judíos, sino porque el director artístico de la Batseva Dance Company, ya saben, una de las más prestigiosas compañías israelíes de danza, Ohad Naharin, es el encargado de redactar el discurso que se va a leer en toda Europa en este día. Hemos extraído parte de este discurso y dice Ohad Naharin: la danza puede ser sublime, incluso si está lejos de ser perfecta. Tenemos que resistir el pensamiento conservador y convencional que tiene sus raíces en gran parte de la educación y la capacitación en danza, y dejar de lado las viejas ideas para obtener ideas nuevas y mejores. Y siempre debemos recordar danzar un poco todos los días. Y nunca frente a un espejo, o sea, compartirlo con los demás. Muy bien, pues es nada, un mensaje nosotros positivo. Tenemos poco espacio aquí para danzar en el estudio, pero bueno, podemos hacer danza contemporánea, esos que se dan golpes así. Bueno, prefiero salir al parque.
Bueno, pues nada, con esa danza pasamos ahora a hacerles una recomendación literaria antes de este nuestra sábado. Tradicional y habitual recomendación literaria de los viernes nos llega desde Acantilado. Es el libro El caso Mauritius, lo firma Jacob Wasserman. Mauritius, un hombre de letras elegante y frívolo, es inculpado por el asesinato de su esposa y condenado a cadena perpetua a petición de un fiscal tras un juicio polémico. 19 años más tarde, Ethel Andergast, hijo adolescente del temible fiscal, implora a su padre que reabra el caso Mauritius. A pesar de que el joven está convencido de la inocencia del acusado, el fiscal von Andergast se niega a aceptar la posibilidad de haber cometido un error. Ello obligará a Ethel a enfrentarse al padre, a cuestionar los tradicionales valores que le ha inculcado y a buscar la verdad por su cuenta. Basada en un célebre error judicial, esta obra maestra, a un tiempo crítica e idealista, posee la grandeza de una tragedia griega, inspirándose en las implicaciones morales y filosóficas de la crisis europea de la primera mitad del siglo XX. Y hablarles de Jacob Wasserman un poquito. Fue un narrador alemán comparado por su agudo sentido moral y la profundidad de sus personajes con nada más y nada menos que Dostoyevsky. Además de la novela de la que les hablamos hoy, el caso Mauritius, Acantilado ha publicado El hombrecillo de los gansos en 2001 y Kaspar Hauser en 2002. Así que les recomendamos la lectura de El caso Mauritius, que a todos los que les gusten los libros que tengan que ver con juicios y batallas legales, pues les va a interesar especialmente. Muy bien, pues con esa recomendación nos despedimos para que tengan lectura para el Shabbat y así decirles Shabbat Shalom también. Shabbat Shalom y hasta las noticias de los lunes. Hasta los lunes.